Imagina que acabas de llegar al mundo, apenas unos días de vida. Tus padres te observan con ternura, como cualquier familia, pero en Esparta ese amor no era suficiente para salvarte. Aquí no importaban los susurros de tu madre, ni las manos temblorosas de tu padre al cargarte por primera vez. Tu futuro no estaba en ellos, estaba en manos del Estado. En tu primera semana de vida, tu destino se decidía en un juicio implacable. Los ancianos de la ciudad, hombres endurecidos por la guerra y los años, se reunían en círculo para evaluarte. No había caricias, no había sonrisas, solo miradas frías, calculadoras, que te examinaban como a un objeto, no como a un hijo. Tus miembros eran revisados uno por uno. ¿Tus piernas eran firmes? ¿Tus brazos proporcionados? ¿Respirabas con fuerza? ¿Tenías la mirada despierta? Cada detalle contaba. Si encontraban debilidad, una deformidad o cualquier signo de fragilidad, la sentencia era inmediata. Tu madre podía llorar, tu padre podía suplicar, pero nada cambiaba el veredicto. El niño era llevado fuera de la ciudad, hasta el monte Taygeto, una montaña imponente que se alzaba como guardián y verdugo de Esparta. Allí, en la fría intemperie, se abandonaba a los pequeños considerados indignos. No había tumba, no había funeral, solo el viento helado, las rocas ásperas y el silencio. Algunos morían de frío, otros de hambre, otros eran devorados por animales salvajes. Era un acto que hoy nos resulta impensable, pero para Esparta tenía un sentido: eliminar la debilidad antes de que germinara. Porque en una polis donde la guerra lo era todo, un niño frágil era una carga. El sacrificio de uno significaba la fortaleza de todos. Así de brutal era el inicio de la vida en Esparta. Antes de aprender a balbucear, ya debías probar tu valía. Antes de dar tu primer paso, el Estado decidía si eras digno de caminar sobre su tierra. No existía la compasión, no existía la ternura, solo la convicción de que la supervivencia de la polis estaba por encima del individuo. En Esparta, incluso el nacimiento era una batalla, y solo los fuertes merecían vivir. Si lograbas sobrevivir a ese primer juicio en el monte Taygeto, aún no estabas a salvo. El destino seguía marcado. Podías pasar tus primeros años en casa, bajo el cuidado de tu madre, aprendiendo las primeras palabras, riendo, jugando con otros niños, pero siempre bajo la sombra de una certeza inquebrantable. Aquello tenía un final inevitable. En Esparta, la niñez no era un derecho, era un préstamo que se te arrebataría con exactitud matemática al cumplir 7 años. Ese día, mientras en otras ciudades de Grecia, un niño recibía maestros para aprender poesía, música o filosofía, en Esparta sucedía algo muy distinto. Tu padre te tomaba de la mano y te llevaba ante los magistrados. Para muchos niños era el último trayecto junto a él como hijo. Había silencio en el aire, un silencio pesado, cargado de presagio. Al llegar, los ancianos y oficiales te miraban de arriba a abajo, como si fueras un trozo de barro a punto de ser moldeado. Ese día quedaba sellado tu destino. Ya no pertenecías a tu familia, ya no eras hijo de tu madre ni de tu padre. Desde ese instante, eras propiedad del Estado. El abrazo de tu madre desaparecía, el calor de tu hogar se desvanecía. Lo que te esperaba no era ternura, ni juegos, ni educación en artes como en Atenas. Lo que te esperaba era el inicio de un camino brutal, una senda diseñada no para hacer de ti un ciudadano libre, sino una máquina de guerra. Ese camino tenía un nombre que todavía hoy provoca respeto y escalofríos: la agogé. Era el fin de tu infancia y el principio de una vida marcada por la disciplina, el dolor y el sacrificio absoluto. La agogé no era simplemente un sistema educativo. No buscaba formar ciudadanos instruidos, ni artistas, ni pensadores. Era, en esencia, un proceso de forja, un martillo que golpeaba sin descanso hasta moldear cuerpos y mentes como si fueran armas vivientes.
Mientras en Atenas los niños crecían rodeados de maestros que les enseñaban poesía, filosofía, matemáticas y música, en Esparta esos mismos años estaban dedicados a algo radicalmente distinto: a aprender a resistir el frío de la noche sin una manta, a soportar el hambre con el estómago vacío, a no temerle jamás al dolor y, sobre todo, a no temerle nunca a la muerte. Esa diferencia lo era todo, porque en el resto de Grecia florecían las ideas, las artes, la democracia, el teatro. Atenas dio al mundo a Sócrates, a Platón, a los grandes escultores y dramaturgos. Pero en Esparta nada de eso tenía valor. Allí no se buscaba belleza en las palabras ni en las formas. Allí se cultivaba una sola cosa: la guerra. En Esparta no había espacio para poetas que escribieran versos inmortales, ni para escultores que tallaran mármol en busca de la perfección, ni para filósofos que soñaran con utopías. El verdadero arte estaba en el choque metálico de los escudos alineados en formación. La verdadera música no venía de liras o flautas, sino del bronce golpeando contra el hierro, del estruendo de los cascos marchando al unísono. La gloria en Esparta no se medía en estatuas levantadas, ni en poemas recitados en los teatros. La gloria tenía un rostro más frío, más implacable. Se medía en la capacidad de un soldado para soportar el dolor sin una lágrima, para enfrentar la muerte sin vacilar, y para matar al enemigo sin dudar un solo instante. Ese contraste brutal convirtió a Esparta en una anomalía dentro del mundo griego. Una polis donde el alma estaba subordinada al cuerpo y el cuerpo al Estado. Donde cada niño era arrancado de la ternura y arrojado al fuego de la disciplina con un solo propósito: convertirse en un engranaje perfecto dentro de la máquina de guerra más temida del mundo antiguo. Desde el primer día, el niño espartano entendía una verdad que marcaría toda su existencia. Su vida ya no le pertenecía. El abrazo de su madre quedaba atrás. Ahora su nuevo hogar eran los barracones militares, fríos, austeros, despiadados. Allí, decenas de pequeños cuerpos dormían juntos sobre el suelo duro, sin cama ni manta que suavizara la piedra. Solo tenían un único manto, entregado por el Estado, que debía servir tanto en el abrasador verano como en el invierno helado. Si temblabas de frío o sudabas de calor, no importaba. Ese sufrimiento era parte del entrenamiento, y no era lo único. El hambre se convertía en un compañero constante. La comida era racionada con cálculo exacto, diseñada no para nutrir, sino para que nunca alcanzara. Los instructores querían que el vacío en el estómago se volviera un maestro silencioso, que el niño aprendiera a moverse con astucia, a ser ingenioso, a buscar alimento donde no lo había. Por eso, en Esparta, robar no era un crimen. De hecho, era parte del aprendizaje. Si un niño lograba conseguir pan, queso o carne sin ser descubierto, era celebrado en silencio como alguien que entendía las reglas del juego. Pero si lo atrapaban, el castigo era brutal. Azotes, humillaciones públicas, privación aún más severa. El mensaje era claro. El verdadero error no era robar, sino fallar en el sigilo. Ese sistema cruel enseñaba una lección que acompañaría al espartano toda su vida. La supervivencia exige inteligencia, rapidez y silencio. No importaba cuánto doliera el hambre o el frío, importaba no mostrar debilidad. Porque en Esparta, hasta los niños eran moldeados para vivir como lobos en la manada. Y un lobo que no sabe cazar, muere. De hecho, existe una historia que ha sobrevivido a través de los siglos, transmitida de boca en boca como ejemplo de lo que significaba ser espartano. Un joven, hambriento, había logrado lo impensable: robar un pequeño zorro y esconderlo bajo su túnica. A simple vista parecía tranquilo, inmóvil, fingiendo que nada ocurría. Pero debajo de la tela, la fiera desesperada arañaba, mordía y desgarraba con furia. Sus colmillos se clavaban en la carne del muchacho, arrancando pedazos de su vientre,
haciéndole sentir un dolor insoportable. Cualquier otro niño habría gritado, habría suplicado ayuda, habría confesado para detener aquel tormento, pero él no. El joven espartano permaneció inmóvil, con el rostro endurecido, con los labios sellados. Aguantó hasta el final. Prefirió dejar que el animal lo devorara desde dentro, antes que mostrar debilidad o admitir su falta. Cuando finalmente cayó muerto, lo hizo sin soltar un solo gemido. Ese silencio, esa resistencia sobrehumana al dolor, se convirtió en ejemplo eterno de lo que significaba el verdadero honor en Esparta. El mensaje era simple y terrible. Es mejor morir con dignidad que vivir revelando debilidad. Porque en Esparta la vergüenza era peor que la muerte, y aquel niño, anónimo en la historia, se convirtió en símbolo de toda una civilización que consideraba el sufrimiento como una forma de gloria. Cada día en la Agogé era un ejercicio de resistencia, un campo de pruebas donde el dolor era tan común como el aire que respiraban. Los niños corrían kilómetros bajo el sol abrasador, hasta que sus piernas ardían como hierro al rojo vivo. No corrían sobre senderos suaves, sino sobre terrenos pedregosos, con espinas que les desgarraban los pies descalzos. Cada paso era una herida, pero también una marca de fortaleza. Saltaban zanjas, trepaban muros improvisados hechos de madera y piedra, y cruzaban ríos helados cuyas aguas les mordían la piel como cuchillas. Aprendían a nadar no en lagos tranquilos, sino en corrientes salvajes, donde un descuido podía significar la muerte. Todo tenía un propósito: que su cuerpo se volviera ágil, fuerte y endurecido como el bronce de un escudo. En la Agogé no existían los juegos inocentes que otros niños disfrutaban en el resto del mundo. Aquí, la diversión era un lujo inexistente. Cada movimiento era entrenamiento, cada caída una lección. Si te resbalabas, debías levantarte sin quejarte. Si sangrabas, aprendías a lamer tu herida y seguir adelante. Y cuando no bastaban los ejercicios físicos, llegaba lo más brutal: los combates entre ellos. Peleas a puño limpio, sin reglas, sin guantes, sin compasión. No había árbitros, ni límites, ni respiro. El objetivo no era entretener, era enseñar a resistir el dolor, a soportar los golpes sin derrumbarse. Se escuchaban crujidos de huesos, gritos ahogados, el impacto seco de puños contra carne. La arena se teñía de sangre infantil, pero nadie se atrevía a detener la lucha. Los instructores observaban en silencio, con los brazos cruzados. No buscaban quién ganaba, sino quién se levantaba después de caer. Para Esparta, los moretones eran medallas, las cicatrices eran diplomas, y los huesos rotos eran parte del aprendizaje. Pero en la Agogé no todo se limitaba al cuerpo. El verdadero campo de batalla estaba en la mente. El niño espartano no solo debía aprender a correr más, a golpear más fuerte o a resistir más dolor físico. Debía ser moldeado hasta convertirse en alguien que no pensara en sí mismo. La disciplina era implacable. Humillaciones públicas, castigos físicos, insultos, todo formaba parte del entrenamiento psicológico. Si un niño lloraba, era golpeado con más fuerza. Si dudaba, era ridiculizado frente a todos. Debía aprender a permanecer en silencio, a mirar hacia adelante sin pestañear, a obedecer sin vacilar. Mostrar miedo era un crimen, mostrar dolor, una vergüenza. La meta era simple: arrancar de raíz cualquier atisbo de debilidad humana. Los instructores repetían siempre la misma idea, hasta grabarla a fuego en sus mentes. Tu vida no vale nada, salvo por Esparta. El individuo no existía, solo la polis, solo el deber. Esa mentalidad se resumía en una de las frases más célebres de la ciudad, una orden que las madres daban a sus hijos cuando partían a la guerra: con tu escudo o sobre él, volver victorioso o volver muerto, pero jamás volver huyendo, porque en Esparta la cobardía era peor que la muerte. Perder la vida era un destino honorable, perder el honor
era una condena eterna. De esta forma, cada niño aprendía que no peleaba por él mismo, ni siquiera por su familia. Peleaba por algo más grande, por una idea, por un nombre que debía ser temido en todo el mundo antiguo: Esparta. Los rituales más terribles ocurrían en el templo de Artemisa Ortia, un lugar que parecía más un campo de tortura que un santuario. Allí, frente a la multitud reunida, los adolescentes espartanos eran sometidos a una prueba que estremecería a cualquier otro pueblo de la antigüedad: la flagelación ritual. Los jóvenes eran alineados, despojados de todo, y los látigos comenzaban a desgarrar su piel. La sangre brotaba con cada golpe. El sonido del cuero cortando el aire se mezclaba con el de los cuerpos estremeciéndose. Los gritos, aunque inevitables, eran ahogados en la garganta, porque sabían que una sola lágrima, un gesto de súplica, podía condenarlos al deshonor para siempre. El público no se compadecía. Al contrario, observaba con una mezcla de fervor y orgullo. Padres, madres, ancianos. Todos presenciaban cómo sus hijos eran forjados bajo el látigo. No había llanto en la multitud, solo respeto. Aquello no era un castigo, era una ceremonia sagrada, un espectáculo de resistencia convertido en ritual. Resistir el tormento sin caer era motivo de honor. Desfallecer bajo el dolor significaba cargar con la vergüenza eterna. Esparta no celebraba a los que componían canciones, ni a los que levantaban templos o esculpían mármol. Esparta celebraba a los que soportaban el tormento con los labios sellados y la mirada firme. En ese altar de dolor se moldeaba el verdadero espíritu espartano, un pueblo que había reemplazado la música por el silencio, la poesía por el acero y la compasión por la fuerza. Si comparamos este sistema con Roma, la diferencia es abismal. Los gladiadores romanos también eran entrenados con disciplina, pero su propósito era muy distinto. Eran esclavos de la arena, piezas de entretenimiento para las multitudes sedientas de sangre. Su vida pendía del pulgar de un emperador o del rugido de miles de espectadores. Cada golpe, cada técnica, cada victoria estaba pensada para arrancar vítores, para prolongar un día más la existencia en un mundo donde eran desechables. El gladiador luchaba por fama, por dinero o simplemente por sobrevivir. El espartano, en cambio, no era un espectáculo. No luchaba para entretener ni para arrancar aplausos. Su vida entera era una preparación para un escenario mucho más implacable: el campo de batalla. Allí no había público que aplaudiera, ni emperadores que decidieran su destino. Solo había enemigos que buscaban su destrucción. Por eso, su entrenamiento era infinitamente más cruel. No buscaba el lucimiento personal, sino la anulación del ego. El espartano debía comprender que él no era un individuo, sino una pieza en el engranaje de la falange, esa muralla de hombres y escudos que debía avanzar como un solo cuerpo. Mientras el gladiador rogaba por la vida, el espartano aprendía a entregarla sin miedo. Mientras Roma elevaba a sus campeones como héroes de un día, Esparta moldeaba soldados que estaban dispuestos a morir en silencio, sin gloria, si con ello la polis sobrevivía. Esa era la verdadera diferencia. Roma hacía del combate un espectáculo. Esparta hacía del combate su razón de existir. Al llegar a los 20 años, después de más de una década de dolor, pruebas y disciplina, el joven espartano completaba la agogé. Lo que emergía de ese proceso no era un simple hombre, sino una auténtica máquina de guerra. Cada músculo, cada pensamiento, cada instinto había sido moldeado para un solo propósito: servir y luchar por Esparta. Ya no conocía la suavidad del hogar, ni el calor de la familia. Su vida privada se había evaporado, sustituida por la vida en comunidad. Los Syssitia, aquellos banquetes colectivos, eran el recordatorio constante de que no existía el yo, solo el nosotros. Allí compartían pan y vino. Allí se reforzaba la idea de que cada uno era apenas un ladrillo en la muralla invisible que protegía a la polis.
Esparta no necesitaba fortificaciones de piedra. No levantaba muros como Atenas, ni torres como otras ciudades griegas. Su muralla estaba hecha de carne, hueso y acero. Los hombres que la Agogé forjaba sin descanso. Esa era la verdadera defensa de la ciudad. Un ejército tan disciplinado que avanzaba como un solo cuerpo, tan temido que su sola presencia podía disuadir a ejércitos enteros. El resultado era devastador. De esos barracones emergían hombres capaces de soportar el hambre sin quejarse, de resistir el frío sin temblar, de sufrir golpes y humillaciones sin derramar una lágrima. Hombres que habían aprendido desde los 7 años que su vida no era suya, sino de Esparta, una sociedad entera que renunció a la libertad individual para abrazar la disciplina colectiva. Y ese sacrificio creó algo único en la historia, un ejército cuya fama trascendió siglos, un símbolo de resistencia y valentía que aún hoy seguimos recordando. Porque cuando en la garganta estrecha de las Termópilas 300 espartanos se enfrentaron a miles de persas, no eran solo guerreros en pie de lucha, eran el fruto de un sistema diseñado para desafiar lo imposible. Por eso, siglos después, seguimos recordando la batalla de las Termópilas. No fue solo un combate, fue un juramento grabado en la roca y en la historia. 300 espartanos que, hombro con hombro, se enfrentaron a un océano humano de miles de persas. Sabían que iban a morir, lo aceptaron desde el primer instante, y sin embargo, no retrocedieron un solo paso. Durante días, aquel paso de montaña se convirtió en un muro viviente. Las lanzas brillaban, los escudos retumbaban como un trueno de hierro, y cada carga persa se estrellaba contra una muralla humana que no se quebraba. El aire estaba cargado de polvo, sangre y gritos, pero los espartanos luchaban como si fueran uno solo, como si la muerte no tuviera poder sobre ellos. Porque en realidad no la tenía. La muerte había sido su compañera desde la infancia, desde el examen al nacer, desde el hambre en los barracones, desde los látigos en el templo de Artemisa. Cada espartano había aprendido a verla de frente, sin miedo. Y en las Termópilas, esa educación brutal alcanzó su propósito supremo: demostrarle al mundo que un puñado de hombres entrenados para no temer podía detener a un imperio entero, aunque fuera solo por un instante. Aquel sacrificio convirtió un simple paso de montaña en un altar eterno de resistencia y valor, y convirtió a Esparta en leyenda. Ese es el verdadero legado de Esparta, un pueblo que eligió ser forjado en hierro y sangre, una ciudad que renunció a la ternura y a la belleza para convertirse en sinónimo de disciplina, miedo y poder. En Esparta no había lugar para los débiles, y por eso su nombre cruzó siglos y fronteras. Hoy, más de 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre con respeto, con asombro y con un escalofrío. Porque los espartanos no solo lucharon batallas en la antigüedad, su recuerdo sigue siendo un desafío para nosotros. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un ideal? ¿Cuánto dolor podrías resistir por un propósito? Si esta historia te atrapó, te invito a formar parte de esta comunidad y suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando los secretos, los entrenamientos y las leyendas de los guerreros más temidos de la historia. Desde los rituales ocultos hasta las batallas que marcaron al mundo, iremos desenterrando el alma de Esparta. Y recuerda, lo que escuchaste hoy apenas fue la primera batalla.